En México, papi, estuve en una mezcalera. Uf. Uy, qué borrachera me metí por allá, parce, porque nos daban, imagínate que uno iba como a que le dieran el tour y eso era gratis, huevón, imagínate, era gratis. Era como, vos ibas como a, eso es un pueblo, eso queda en Oaxaca, si no estoy mal. Era un pueblo que solamente se dedica a hacer mezcal y ya, puro mezcal. Y nosotros llegamos a ese pueblo y había muchos locales de mezcal. Nosotros no sabíamos que era un pueblo mezcalero y paramos en uno de esos lugares como a ver qué era lo que vendían, porque pues, marica, es que habían muchos. Cuando llegamos a uno de esos locales, muy bonito por cierto, el man, no mames, güey, bueno, hablando en mexicano, no mames, ¿ustedes de dónde son? Ah, somos colombianos. No, venga, les doy el tour. Y el man nos dio el tour por toda la mezcalera. Nos mostró cómo era que se hacía el mezcal, dónde era que, o sea, todo el proceso. Nos llevó nos metió a la fábrica, nos dio todo el proceso, huevón. Y luego salimos y el man nos dio a tomar. Esos mexicanos son muy buena gente. O sea, pues yo por eso yo quedé enamorado de ese país. México es una chimba de país. Y cuando ya terminamos, cuando terminamos todo el tour, el man sacó un montón de mezcal, porque imagínate que hay mezcales que yo no sé cuál es la palabra técnica, pero es como si es como este mezcal es de tal sabor, ¿me entendés? Pero no es que sea ese sabor en realidad o que le licúen cosas. Lo que pasa es que el mezcal tiene un proceso, eso es con el ágave, que el ágave es como una penca, que por cierto ese ágave lo ponen a cocinar y es delicioso, eso sabe a miel. Marica, eso sabía a miel, huevón, ese mezcal. El mezcal lo ponen como a cocinar, al menos lo que yo recuerdo era como debajo de una tierra y le ponían como una piedra encima. Entonces las hojas del ágave, ¿sí? Que es como esa penca que les estoy hablando, comienzan a ponerse blanditas y en el interior eso se vuelve muy dulce. Eso sabía a miel, marica, te lo juro. Y de hecho, el man sacó un pedazo ese que se estaba cocinando y nos dio. Uy, eso sabía, uff, delicioso, brother. Es agave. Bien, bien, agave. Mala mía, muchas gracias, bebé. Parce, entonces el señor cogió y nos sacó un pedazo como mostrándonos todo el proceso y luego nos fuimos a la parte principal de la tienda y el señor sacó un montón de mezcal, brother, un montón de botellas, ¿sabe que habían por ahí 12 botellas de mezcal y se veía que era un mezcal bueno, no un mezcal premium? Y entonces lo que les digo, en el proceso creo que es en el proceso de destilado que hay como unos trompos de metal que eso va subiendo, ahí ponen cosas, por ejemplo había un mezcal que era de carne, pues digo de carne en mi ignorancia porque no recuerdo técnicamente, fue hace muchos años que yo viajé a México la primera vez, que fue cuando yo tiré mochila con los parceros que terminamos alquilando un carro. Entonces ponen como algunas cosas, ¿no? Un pedazo de carne o, bueno, no sé, huevonadas ahí. Entonces cuando eso comienza a subir, como que adquiere un poquitico el sabor. Pues adquiere como un poquitico el sabor, mi brother. Y eso habían un montón de mezcales y ese señor empieza a servir. Papi, ese señor no era miserable. Ese señor cogió y sacó un montón de copas, pero las copas de allá no son como las copitas de acá, las aguardienteras, sino como unas copas como así. Una copa de shot. Y ese man empieza a servir. Miren, ese es el mezcal de tal cosa. Ta, 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 ta. Y cada uno con un copazo y dele. Y luego el otro, mano, yo terminé borracho y cagado de la risa con el señor porque el señor era muy buena gente, muy, muy buena gente. El de tamarindo, creo que también había de tamarindo, sí, no, es muy rico, o sea, me pareció chimba. Terminé borracho ese día, hermano, y nosotros teníamos que seguir manejando. Que a pesar de Jota, porque Jota era el único que cogía el carro y lo manejaba, los otros no teníamos, pues no teníamos licencia. Que igual yo lo cogí, pero mucho tiempo después. J sí no pudo tomar mucho, en otros sí, vea, dele, son re buena gente. Y lo mejor de todo, pues yo sé que eso lo hacen obviamente como por mostrar el proceso y que la gente como que compre, pero ese cucho lo hizo de buena fe porque nosotros no teníamos plata para comprar de eso. Y el señor como, no, venga, prueben todo el mezcal que tenemos acá. Muy bacano, o sea, por eso es que yo quería irme a vivir a México. México me pareció que es un país divino. México es como un Colombia, pues con mexicanos obviamente, pero me refiero a que es como Colombia en cuanto a la calidez de las personas. Esos son muy amables, como que venga, yo le ayudo, venga para que pruebe, venga, que qué bacano para que se lleve una buena imagen del país. A mí los mexicanos me parecen que son una chimba. No sé cómo sean en las partes turistas. Perdón, en las partes turísticas, porque nosotros no fuimos a partes turísticas. Bueno, sí fuimos a partes turísticas, pero por ejemplo, lo que sería las pirámides eso que es una de las maravillas naturales del mundo. ¿Cómo es que se llama? Maravillas naturales, no, una de las maravillas modernas del mundo. Chichen Itza. Las pirámides de Chichen Itza. Eso sí era muy turístico. Eso estaba lleno de gente. Igual nos trataron súper bien. Pues chimba. Quintana Roo no lo tocamos porque por lo general todo el mundo se va para la parte de arriba en Quintana Roo. Quintana Roo es como una zona, la zona más comercial de allá, no la más turística, que porque hay cenotes y también hay está la playa esta de donde todo el mundo va, Cancún es que se llama, ¿no? Cancún, que por allá las cosas sí son diferentes, ¿sí? O sea,
Por allá la vuelta sí es diferente, mi brother, porque eso es como ir a Cartagena. Eso te quieren cobrar un vaso de agua, te quieren cobrar, no sé, 50.000 pesos y huevonadas así. Te quieren meter servicios que no pediste. Luisito Comunica ya hizo un video básicamente mostrando lo estafadores que son los taxistas en esos lugares. Entonces, en esas islas, perdón, en esas islas, no, en esas playas, yo no estuve que ver la parte turística porque igual no teníamos mucho dinero, pero estuvimos en lugares que eran incluso mucho más bonito. Había una laguna que se llama la Laguna de Bacalar. Uf, uy, parce. La gente es súper, súper cordial, las cosas baratas. Esa laguna es una cosa increíble, es divina, marica. O sea, uy, es divina, huevón. Y en esa misma laguna nosotros cogimos una lancha y la lancha nos llevó a unos cenotes ahí dentro de la laguna. No, es una maravilla, huevón. O sea, muy lindo. Fuimos también a una playa que se llama Puerto Escondido, creo que se llama, ¿no? Creo que se llama Puerto Escondido. Uf, una belleza, hermano. O sea, jodido 10 de 10. Estuvimos en lugares muy bonitos. México es un país maravilloso, la verdad. Es una lástima, desde luego, pues el tema de la violencia en México. Pero pues afortunadamente a nosotros no nos tocó nada relacionado con eso. Pero parce, México es 100% recomendado. Yo les recomendaría que si ustedes van a México, parce, no se queden solamente con lo que todo el mundo siempre recorre, con la parte turística. Es como si alguien viniera a Medellín y solamente fuera a Provenza, ¿no? Pues, Provenza es bonito, sí, y más por un extranjero, ¿no? Pero o sea, que Medellín tiene muchas cosas más por visitar. O sea, la ciudad de nosotros tiene muchas más cosas bonitas que solamente la parte turística. Pues México es exactamente igual y todo el mundo en México pega para el mismo lugar. Cancún, Tulum, porque bueno, no estoy diciendo que sean feos porque son lugares muy bonitos, pero solamente van a los mismos lugares. Cancún, Tulum y a los cenotes que siempre predican por allá. Es lo mismo, siempre lo mismo de lo mismo. Mano, allá hay mucho por conocer. Váyanse para playitas que no. Por ejemplo, esa de Puerto Escondido, weón, nosotros quisimos ir como a los anexos. Puerto Escondido, Carrizalillo, Cipolite, todo eso era divino, hermano. Eran unos lugares preciosos, no estaban tan llenos, pues habían turistas, pero no tanto como en los otros lugares. Porque yo recuerdo que cuando fuimos a Chichen Itza, Chichen Itza también es divino y esas pirámides son una cosa de locos. Y la historia de su hermano, de los sacrificios, de las peleas, de cómo funcionaba la cultura alrededor del maíz. Y bueno, pues una cosa brutal. Y la acústica, cómo está construido el lugar. Pero y la cantidad de gente que había, papi, hace que se le pierda como el misticismo. Como, ustedes me entienden, como es de maluco no ir a un lugar a conocer y que esté llenísimo de gente que no quepa ni una sola persona más. Eso se le pierde como, se van como las ganas, se van como, como esa sensación de, hey, qué chimba este lugar. Algo así más o menos, eso me que cagada. El aura, básicamente, sisas. Espérate que estoy leyendo los comentarios. Mori en Perú, el pisco sour. El pisco sour me pareció muy rico. Que por cierto, los peruanos tienen una pelea casada con los chilenos por, o sea, ellos pelean, es como la pelea que tenemos aquí en Colombia con los venezolanos de es que la arepa es de nosotros. Que la arepa primero fue colombiana, no, que la arepa es venezolana, que yo no sé qué. Los peruanos tienen una pelea muy parecida con los chilenos por quién es el autor básicamente del pisco. El pisco es una bebida muy rica. A mí ese pisco me pareció rico. Y el pisco sour se hace con huevo. Yo no recuerdo cómo se hace eso, pero eso es delicioso. Eso es exquisito, mi hermano. A mí me gustó. O sea, eso prende durito, pero a mí me pareció que es muy rico, la verdad. ¿Qué son los cenotes? Son tetas muy grandes. A ver, papi. Cenotes es una palabra polisémica, es decir, que se escribe exactamente igual, pero tiene diferentes significados. Y sí, uno de esos significados es ese que nos encanta, el que tú acabas de mencionar, pero los cenotes con X. Perdón, no es una palabra polisémica porque los cenotes de México se escriben es con X. Cenotes. Cenotes. Mala mía, mala mía. Los cenotes son como unas fosas que eso es muy extraño. Es muy raro, parce, porque son como unas especies de fosas con tanta profundidad que ni siquiera han logrado determinar qué tan profundos son. Imagínense, pues, empezando desde por ahí. Y se supone que los cenotes se comunican entre ellos mismos por debajo como si hubiera una especie de red de, no sé, como de cuevas repletas de agua. Esos cenotes
eran usados por algunas culturas indígenas en México para llevar el cuerpo de los sacrificios. O sea, era básicamente como el portal, como la puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, supongamos que sacrificaban a alguien, sacrificaban a una mujer, sacrificaban a un hombre, por el motivo que fuera, su cuerpo era llevado al cenote y lo arrojaban. Me están diciendo que es con C. No, ahí está, vea. Cenotes, miren. Cenotes. Ah, sí son cenotes con C. Ah, mala mía. Mala mía, sí son cenotes con C. Bien, 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 bien. Mala mía. Pero bueno, entonces, eh, en teoría, se supone, pues ellos creían que los cenotes con C, no los cenotes, sino los cenotes con C. El rey de la desinformación, ustedes saben cómo funciona este canal. Entonces, allá llevaban los cuerpos de los sacrificados y era como llevarlos como al mundo de los muertos. Sí, era como el portal. Como bueno, es hora de que entres al mundo de los muertos y arrojaban el cuerpo ahí. Entonces, sí. A ver, tienen que saber que los cenotes están llenos de agua, son lugares muy bonitos, los pueden buscar en internet, en Google, son lugares preciosos y usted se puede meter a esa agua bajo su responsabilidad, desde luego, teniendo en cuenta la información que le acabo de dar, de que es muy probable que en las profundidades de esos cenotes se encuentren un montón de cuerpos. Vuelvo y les repito, esos cenotes son tan profundos que no han podido llegar al final, o sea, no se sabe en realidad cuánto tiene profundidad y vuelvo y les repito, se cree que hay una conexión entre todos. Son muchos los cenotes que existen en México, no sé si en otros países existan ese tipo de cosas, no tengo ni idea. Yo, por ejemplo, sí me metí a ese cenote, me dio mucho miedo porque pues, es muy rara la sensación. El agua es muy fría y la sensación es muy, muy, muy extraña. Pero tengo entendido que creo que fue el año pasado, si no estoy mal, una mujer que se metió a nadar en uno de esos cenotes adquirió una bacteria y se murió. Y hay murciélagos, hay muchos murciélagos, demasiados murciélagos, sí. Entonces, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Sensación rara como que es una sensación rara primero porque a mí me da miedo el agua cuando yo no puedo ver el fondo. Por eso es que a mí el mar me da mucho miedo. Yo, por ejemplo, en el mar me meto y nado y pero claro, porque estoy tocando el fondo, ¿no? Pero cuando ya yo no soy capaz de tocar el fondo, me da como mucho pánico, no sé, me aterra porque no sé qué hay ahí debajo. Como el agua no es cristalina en general y cuando adquiere muchísima profundidad, pues menos cristalina es, me da como mucho miedo que pueda haber ahí abajo. Y nosotros nos metimos a esos cenotes sabiendo la información de que efectivamente ahí arrojaban los cuerpos de las personas que eran llevadas en sacrificio, ¿no? Entonces era como, usted sabe todo, usted sabe, ¿no? Fue puta, apenas yo sienta que me cogió una mano el pie o es una sensación muy extraña. Entonces puede que haya sido solamente como mental, ¿sí? O que como que yo me dejé congestionar la cabeza de ese tipo de ideas y me daba miedo, porque sí, efectivamente me daba miedo. Es más, les cuento, yo soy buen nadador, porque yo entrené rugby subacuático durante muchísimo tiempo. Yo soy muy buen nadador. En el cenote en donde nosotros estábamos era el cenote, que eso es un círculo por lo general. De hecho, en la laguna de Bacalar, donde yo les dije, en la laguna de Bacalar había un cenote al que nosotros entramos con los parceros, o sea, al segundo cenote que nosotros fuimos. Ese cenote era un lugar turístico, pero era como, eso tenía como una cúpula, era muy bonito, eso, ¿no? Eso es una maravilla natural, o sea, eso es una cosa divina, porque tiene como una especie de cúpula que a su vez es de piedra. Y entonces la misma piedra, o sea, esa cúpula de piedra tiene un hueco arriba y abajo al fondo está el cenote. Entonces le hicieron como una especie de excavación para que las escalas lo lleven a usted hasta el borde del cenote y se pueda meter si es que usted quiere, ¿cierto? Si usted quiere ir allá, metese. Nosotros efectivamente pues fuimos y nos metimos, pero ese cenote en particular tenía como una especie de isla, pues eso tampoco es que sea muy muy grande, pues digo especie de isla porque tenía como una formación rocosa más o menos llevada como del centro hacia la derecha, pero pues finalizando en la parte de atrás, que era la parte más oscura, donde estaban todos los murciélagos. Eso es una chimba, eso es muy bonito, la verdad. Entonces, no, yo cogí, me metí y yo me puse a nadar. Y llegué hasta esa formación rocosa y me monté, ¿no? Me monté a la formación rocosa y cuando miré dónde estaban los parceros, me cogió un maldito miedo. Porque claro, el agua en ese sector era mucho más oscura. Estaban los murciélagos encima.
Y entonces yo miraba a los parceros y me decían, gato, porque yo fui con J, y me decía, gato, gato, venga pues. Y yo, sí, hágale que ya voy. Mano, yo miraba al agua y me cogió ese miedo, como ese pánico, como de marica, que es donde tiraban gente muerta. No, casi no logro salir de ahí, huevón. Casi no logro, se los juro, muchachos, casi no logro meterme al agua y devolverme. O sea, brutal, me cogió un pánico terrible. Yo me quedé ahí mero rato y J me decía, gato, venga pues que nos tenemos que ir. Y yo, sí, sí, espere que ya voy, ya voy. Ay, no, parce, qué cosa tan horrible. Y el cenote que había en la laguna de Bacalar era en el agua. O sea, está la laguna, nosotros estábamos dentro de la lancha y usted sabe que hay un cenote porque el agua adquiere un color totalmente diferente. No sé si ustedes sabían, pero dependiendo de la profundidad del agua, el color es cuando coge como el color azul turquesa o un color azul como rey. Esos colores los da básicamente la profundidad del lugar en donde se encuentra la agüita, ¿sí o qué? Entonces usted va, por ejemplo, en la laguna de Bacalar y eso es un color divino, eso es como un color azul como turquesa. Y usted va a la lagunita, mera chimba, y llega a un lugar en donde ya hay o sea, está el azul turquesa y ¡fum! Una mancha así como de azul, azul rey. Ese era el cenote. Entonces a usted lo bajan ahí, le ponen el chalequito y usted se tira y empieza pues ahí a jugar. ¡Ay! Y ahí se siente más fría el agua. O sea, justo en ese pedacito se siente más fría el agua. Entonces ahí también hay como vegetación, al menos a nosotros nos llevaron. Entonces nos montábamos en un árbol, nos montábamos por las ramas y desde las ramas nos tirábamos al cenote. Y eso, pues, marica, eso no tiene profundidad, eso no se sabe, o sea, eso no llega a tocar el fondo jamás. Muy buena, la experiencia, papi, un jodido 10 de 10, la verdad.